Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Estamos acá para presentar el libro de Marina Pérez Mauco, Clarín Miente. Marina nació acá en Tandil en 1976, por las caras que veo acá la mayoría de ustedes la conocen, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y también magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo. Se ha desempeñado como docente, como investigadora en distintas universidades argentinas, universidades públicas, universidades privadas. Trabajó como project manager en consultoras de investigación de mercado, comerciales, como asesora en el ámbito de la educación pública universitaria. Y esto que estamos presentando, este libro que estamos presentando, es su tesis de maestría en Ciencia Política y Sociología, tesis que hizo en 2014, que defendió en 2015 y que empieza, y que se ha editado ahora. Y me parece una cosa que hablábamos con Ana y también con Marina, que es importante, es interesante que aparezca una investigación seria que busque dar respuesta a esta pregunta, porque es una cuestión, es un tema, digamos, del que se habla mucho y que nos preguntamos mucho, y ahora hay una tesis, hay una investigación, hay un trabajo serio. Y la pregunta Clarín Miente nos hace preguntarnos fundamentalmente cómo construye discursividad el diario Clarín, y para dar, digamos, cómo construye discursividad el diario Clarín para dar respuesta a esa pregunta inicial de Clarín Miente, que es una pregunta que obviamente no vamos a contestar en este ámbito porque queremos que compren el libro y sepan si Clarín miente. No la vamos a contestar en este lugar, pero sí me parece que para contestar esa pregunta Marina propone ejes de trabajo. Es un estudio sobre comunicación digamos, en términos clásicos, pero indaga los conceptos, me parece que de ideología y de hegemonía, y la ideología como una categoría, digamos, conceptual muy útil para pensar los fenómenos discursivos, que es lo que aborda, digamos, durante toda su tesis. Y lo que hace es empezar a trabajar con las columnas del editor al lector, columnas que empiezan a salir en 2003, que coinciden con el rediseño del diario y también coinciden con la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia de la Argentina. Son columnas de opinión, salen en la segunda hoja del diario, y los que escriben son Ricardo Kirschbaum, Ricardo Roa, Pepe, Oña, es decir, los secretarios de redacción, los jefes del diario. Son la palabra del diario, y en ese espacio lo que hacen todo el tiempo es combinar información con opinión. No sé, me ocurre terreno más propicio para, digamos, el ejercicio de las tareas ideológicas desde un diario. Del editor al lector es un mecanismo de comunicación bastante eficaz que pone en práctica, que implementa Clarín para disputar con la política la hegemonía de la palabra pública, y eso es lo que se puede ver en el libro. Están escritas con un lenguaje muy llano, muy accesible, están buscando siempre como un acercamiento, como una complicidad entre el quien lee y quien escribe, con las fotitos de los editores para que lo veamos. Y bueno, lo más importante me parece, o lo único que yo quiero decir como para empezar a pensar en la lectura de Clarín Miente, es que Marina propone como dos ejes de análisis: uno retórico, que lo que busca es indagar un poco en cómo se construye este vínculo entre el lector y el editor, y por el otro lado uno discursivo. Del editor al lector toca muchísimos temas.
muy variados. Las huelgas de los docentes, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, mucho sobre el debate de la ley de servicio de comunicación audiovisual en una parte. Entonces, para ordenar, digamos, esa variedad de temas, hay como 4 ejes transversales: política, Estado, mercado y libertad de expresión, que por un lado sirven para ordenar estos temas, pero por el otro lado ayudan mucho a rastrear cómo los editores van construyendo significación ideológica desde esos lugares. Así que cómo se construye la significación en relación a los diferentes temas que aborda el diario es lo que se desentraña a lo largo de estas páginas. Y bueno, me parece que estaría bueno que hable Ana un poco, que es quien hizo el prólogo de este libro, para seguir dándole unas vueltitas. Bueno, la verdad que es un placer tener hoy la oportunidad de presentar aquí en Tandil, estudiante Carmen Marina, este resultado de su trabajo de tesis de maestría, como anticipaba recién María. La verdad que me parece destacable que Marina haya asumido el desafío de abordar un tópico que ha sido largamente estudiado, ¿sí? De la relación entre la política y los medios de comunicación. Esta cuestión de los medios como actores políticos, y que lo haga desde un planteo informado empíricamente, ¿sí? A partir de interrogantes nuevos que renuevan esa vieja problemática, a partir de las particulares condiciones de producción de estos discursos que analiza Marina. Y además es interesante no solo por digamos, el caso que toma y la pregunta que es sumamente motivadora, ¿no? Que ha sido crucial en el debate público en los últimos años, sino que además realiza un trabajo nada menor de actualización de debates de la teoría social troncales de toda la última mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, ¿no? Como mencionaba María, sobre todo el concepto de ideología, y es un planteo que revisita los clásicos y que también actualiza esos debates. Me parece que es sumamente valioso como material de consulta también en ese sentido del libro. Después, bueno, en cuanto a algunos planteos que recorre esta tesis de venida al libro, me parece sumamente interesante esta mirada a lo que ha sido un clima de época en relación a lo discursivo, a la comunicación política, y cómo el diario Clarín, lo que analiza Marina, va desplazando esa construcción discursiva, posicionándose de una manera relacional en esa contienda pública con el gobierno, porque acá lo interesante es que esa construcción se da de manera recíproca, ¿no? O sea, Clarín se va posicionando como un actor político que contiende con el gobierno nacional y al mismo tiempo el gobierno, en una estrategia muy hábil, lo va poniendo en evidencia en ese lugar. Bueno, en este sentido también creo que desde los trabajos más tradicionales de la historia de los medios es muy interesante revisitar esa vieja disyuntiva que se ha planteado entre la prensa comercial de gran escala, que justamente lo que ha tendido siempre es a una discursividad no inscripta de manera explícita en un posicionamiento político partidario, ¿sí? En contraste con la vieja prensa doctrinaria, y que en algún punto este desplazamiento que hace Clarín, que es lo que encuentra Marina, aparece algo novedoso para interrogar, que por un lado esta construcción, esta explicitación de un posicionamiento político, pero construido desde una proximidad con la gente, ¿no? Se plantea como el discurso, el pensamiento de la gente. Y al mismo tiempo se recupera algo de ese mito de origen de la prensa moderna, de ser el contralor de los poderes públicos, ¿sí? En algún sentido me parece que hay una configuración que, por ahí en todo caso, si querés ampliar un poco sobre eso, me gustaría que podamos hacer ida y vuelta, algunas preguntas o comentarios, ¿no? Sí. Ahondar ahí. Hay muchas líneas que se pueden abrir de debate. Después, ¿qué más
quería recuperar. Bueno, algo que también aparece como interesante, ¿no?, en este planteo teórico, metodológico que recupera Marina de un abordaje materialista de la cultura, digamos, esto de poner en relación la producción discursiva con sus condiciones de producción y cómo esos discursos a su vez reconstruyen la relación respecto a esas condiciones, ¿no? En términos del campo de efectos posibles, de sentido que van construyendo esos discursos, lo que se constituye como hegemónico, como legítimo, como posible, de ser dicho, de ser pensado en determinado contexto. Y en relación a esto, volver a la pregunta por los medios como actores políticos, también como actores económicos de peso, ¿sí? No perder de vista esa inscripción de Clarín en las relaciones de producción, digamos, como empresa en el contexto del país, y que también abre no solo a la pregunta por clarinense, sino a mirar en el marco de ese ciclo político más amplio en América del Sur, procesos similares que se dieron en otros países, ¿no? Porque ahora la confrontación de Lula con el Grupo Globo, ¿no? Bueno, hay como también una serie de cruces y de relaciones que se pueden plantear ahí, que son sumamente interesantes. Bueno, buena parte de las cosas a la fijo María, así que, no, bueno, también me parece interesante que situamos parte, digamos, de lo que aborda este corpus desde 2003, que va dando cuenta de ese viraje y que abarca también lo que fue, en buena medida, el contexto de discusión y posterior sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde se ponía en juego no solo en ese debate público la concepción del Estado, de la política, sino también de los propios medios de comunicación. ¿Y qué rol deben tener esos medios en una democracia? ¿Qué rol debe tener la comunicación? Y ahí también esa disputa por los sentidos de la libertad de expresión y con la comunicación como servicio público, que era uno de esos también en ese contexto. Para cerrar, me gustaría leer un fragmentito que por ahí da cuenta de algunos núcleos del abordaje que hace Marina, no mucho, porque como decía María, lo interesante es que lean el libro. Dice aquí: las columnas del editor al lector constituyeron una forma eficaz que el diario Clarín ensayó para disputar con el terreno de la política por la hegemonía de la palabra pública. Así, el conflicto alrededor de la enunciación de la palabra pública enfrentó dos lógicas de entender lo público y la política. El formato del editor al lector consiguió expresar con eficacia la disputa entre el diario y el Poder Ejecutivo Nacional de aquellos años en relación con las diferentes concepciones que cada uno de ellos sostenía y defendía acerca de las propiedades del espacio público, de la política y de los medios. Esta disputa por el sentido válido en un momento histórico dado se volcó a todos los órdenes de la realidad. De ahí la amplitud y gran dispersión de temáticas abordadas en el segmento. En cada columna, el diario se ubicó del lado de lo que caracterizó como la gente y decidió enfrentar, primero de forma cauta y luego abiertamente, a lo que se configuró bajo la categoría de poder político encarnada en la figura presidencial. Una forma específica que asume esta disputa se configura en un escenario de enfrentamiento entre la figura retórica del gobierno y lo que el propio diario denominó como la realidad. Con esta articulación discursiva, el diario disputó con el entonces gobierno nacional el rol de intérprete y mediador de los deseos y necesidades de una constelación de sentidos, flotando en el significante, la gente. Le paso el micrófono a la autora. Bueno, muchas gracias María, Ana. No podría haberlo dicho mejor yo. Les agradezco, gracias a todos por venir. Bueno, no me queda mucho por decir, salvo contar un poco la cocina del libro, de cómo surgió la idea. Yo cuando me recibí en el 2002 ya me interesaba el tema de
de cómo los medios contribuyen a producir y a reproducir sentido común. En esa época me acuerdo que había un diario de Haddad, que ahora no me acuerdo cómo se llama, El Ciudadano. Sí. Bueno, tenía un nombre así, que era muy activo políticamente, con una ideología bastante reaccionaria. Y me acuerdo que dije, no, tendría que investigar sobre algo que no sea tan evidente, que produce ideología o que produce o da ideas al resto de la sociedad de hacia dónde debe pensar o tematizar algún tema. Y me acuerdo que en ese momento pensé en Clarín. Pasaron muchos años, trabajé en distintos lugares y cuando fue el momento de elegir el tema de tesis, volví sobre ese tema. Es una tesis que para Flaxo, para la maestría de Ciencia Política y Sociología, no es una tesis convencional. Hablé con el director de la maestría, se mostró muy interesado, bueno, fui para adelante. Lo interesante de haber tomado Clarín, que no es por ahora agrandarme, pero vi el problema antes que el gobierno anterior. Después, bueno, lo pusieron en boga, bueno, y después el desafío fue no hacer un libro al estilo 678, ese fue un desafío después de elegido el tema por esto. El enfrentamiento del gobierno de Kirchner, primero no tanto, sobre todo el de Cristina con el grupo Clarín, y que la disputa se hizo tan pública, lo cual también repercutió negativamente en el propio diario, ¿no? Que siempre prefirió, digamos, toda por decirlo, la doctrina noble, quedar como detrás de... o aparentar no tener una ideología determinada, como si lo tenía La Nación o Página 12. El desafío era justamente buscar estos mecanismos, ¿no? Cómo el diario va construyendo un discurso ideológico, en qué parte. Bueno, miré el diario, me puse a recorrerlo, a investigarlo y encontré ese pequeño segmento del editor al lector, que además lo curioso de ese segmento es que Clarín nunca le dio mucha importancia al espacio editorial en el diario. Digamos, los editoriales de Clarín no eran los editoriales de La Nación, ni Página 12, que es un diario editorializado. Era un diario que se caracterizaba como informativo, ¿no? Y la aparición de ese segmento en la segunda página, del editor al lector, digamos, con toda la plana de los gerentes del diario interpelando directamente a los lectores, me resultó llamativo también el momento. El diario se rediseña en el 2003, rediseñan los segmentos, bueno, reagrupan áreas, crean nuevas y ahí aparece ese segmento. Entonces lo que me pareció interesante fue bucear por qué al diario en ese momento, un momento que fue posterior a la gran crisis de 2001, donde había, bueno, crisis por todos lados, por qué en ese momento encuentra ese lugar o necesitó generar ese espacio de comunicación para ellos directa con el lector. Con temas, bueno, recontra variados, que fue muy difícil de sistematizar, entonces busqué esos ejes que eran Estado, política, economía y libertad de expresión, que son más o menos los ejes sobre los que todavía sigue escribiendo el diario además. Y bueno, ahí empecé a descubrir que había una cierta necesidad del diario de disputar con el terreno de la política entendida en el sentido clásico, el poder ejecutivo, el presidente, después la presidenta, el sistema político que venía bastante cuestionado después de la gran crisis de 2001, después de que se vayan todos.
Digo, ahí el diario se cuela en ese, no voy a usar la palabra grieta porque la detesto, en ese surco generado por la crisis, que ya venía, digamos, de antes, pero bueno, la crisis lo profundizó, y se cuela ahí como un actor político posible, ¿no? Entonces, desde ese rol nuevo para el diario, comienza a interpelar a los lectores directamente, es decir, Kirschbaum, que es el jefe de redacción del diario, ahora creo que es casi el jefe del diario, le escribe directamente al lector y le escribe de temas del semáforo de la Avenida Libertador. Digo, ¿por qué? Con un nosotros inclusivo, inclusivo, con el uso de la negrita, bueno, con palabras muy coloquiales que se pueden leer en cualquier parte. Estoy en el colectivo, leo el diario, en Buenos Aires es más común que acá leer el diario en cualquier lado. Entonces hay como un intento del diario de colarse más profundamente en la vida del lector, no ya desde te brindo información, sino más capilarmente. Y además el diario forma parte de un grupo económico, entonces del diario lo toma la información o las opiniones del diario, después las replica TN todo el día, las replica Canal 13, es como una voz permanente. Y esto de nosotros, digamos, también confrontando con el rol de la política, de los políticos, como nosotros somos la gente, digamos, ese esfuerzo desde el discurso de querer parecerse o de tratar de asimilarse al común de las personas, al laburante, al comerciante, al ama de casa, a la maestra, siendo que desde el 2000 para acá el poder económico del Grupo Clarín creció exponencialmente, ¿no? Entonces, como ese momento para mí es fundacional de muchas cosas, por decirlo así, ¿no? Grandilocuentemente, es fundacional de una nueva forma de hacer política que algunos libros ya lo han explorado, lo que fue el kirchnerismo, lo que es el PRO, digamos, son formas nuevas de interpelar a la población, y creo que Clarín también encontró una forma nueva desde un diario con un formato que siempre se dijo que iba a fenecer, a desaparecer, el formato de la prensa escrita. Cómo logró readaptarse a los tiempos nuevos. Básicamente, digamos, para no aburrirlos mucho, es eso. Yo abriría un espacio de preguntas, digo por la hora, porque la gente es muy, en las ferias son muy estrictos, y estaría bueno que haya lugar. Sí, tenga tiempo para... Yo quería hacer una pregunta para mí, Karina ha podido hacer todo esto, es informar al pueblo argentino, y a través de la medida, porque Clarín no respetó lo fundamental de una democracia. Clarín no respetó la ley de medios, no respetaba la ley de medios. Clarín tiene una concentración espantosa y hace lo que está haciendo en el momento argentino. Es decir, el diario desinforma, le da una información digerida a todos los ciudadanos, y como vos decís, a través de la televisión, la radio, el medio, pero todo parte con no respeto de la ley, para mí. Es cierto lo que vos decís. También hoy justo veníamos caminando con Daniel y veníamos hablando de que dentro de un tiempo las distopías del poder de las corporaciones, digamos ya no son tan alocadas, ¿no? Y eso tiene que ver, esto de no cumplir la ley, es más, la ley fue derogada por decreto, se derogó una ley,
posiciona no solo a Clarín, al grupo Clarín, sino yo diría a las corporaciones en un lugar complicado. Yo siempre me acuerdo que Chomsky, que era anarquista, una vez le preguntaron, bueno, pero usted, ¿por qué defiende al Estado? Y dijo, porque el Estado es el último refugio que tenemos los ciudadanos comunes frente a las corporaciones. Y él hablaba pensando primero en Estados Unidos, ¿no? Que es, y me parece que lamentablemente esto se va haciendo más patente hoy en día. Sí. ¿Puedo agregar? Agregue. No, otra cosa que me parece interesante, digo, para pensarlo en términos de lo que es la investigación de Marina y el libro, es cómo eso, digamos, que vos planteás concretamente desde lo que vos pensás que sucede, cómo eso realmente se puede hacer. Quiero decir, cómo se habla desde ese espacio de la Ley de Servicios de Comunicación. Hay una parte en el libro en donde aparece, creo que es una de las del editorial lector de Kirschbaum, creo que es la que está resaltada, en donde dice, bueno, no es lo que los ciudadanos, o sea, cuando habla de la agenda pública, en realidad habla de la agenda del medio, haciéndola, digamos, mostrándola como si fuese parte de lo que todos nosotros estamos pensando, confundiendo. Me parece que ahí es lo interesante de la investigación del libro y lo que desanda esa cercanía entre las personas y la voz del diario, esa familiaridad que se construye, ese nosotros que empiezan a usar, hablando de otras cosas que no son por ahí la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que son la inseguridad y Roa diciendo yo aprendo más de mis vecinos que de no sé cuánto. Cómo eso que nosotros vemos como una, digamos, como una posibilidad, como un armado ideológico que viene para construir una realidad, en realidad está presentado como que fuera lo que es. O sea, te muestro lo que hay es esta realidad que es la que te cuento todos los días y hacer desaparecer, eso es lo que está buenísimo en leer, en desarmar del editor al lector, hacer desaparecer esa mediación, esa construcción de la realidad, tratando de hacer ver que lo que en realidad las páginas cuentan es una realidad objetiva que todos los días vemos. Eso. Sí, sí. Sí. ¿Conoces algún diario que hable la verdad o que escriba la verdad sin inclinación política? No existe. No, lo que pasa es que en el caso de Clarín, La Nación, yo siempre me acuerdo que mi papá me preguntaba, ¿por qué lees La Nación, papá? Y dice, yo acá me siento como en la estancia, ¿no? Porque en ese momento era así el diario. Digo, pero La Nación, y dice, pero yo huelo acá bosta de vaca, yo ya sé lo que piensa el diario. Dice, en cambio Clarín, me decía, que estás leyendo una nota y te aparece un anuncio y después tal cosa y otro anuncio y algo que no tiene nada que ver. Y algo de eso, digamos que yo era muy chica cuando tuve esa conversación, queda, porque digo los casos más clásicos, La Nación y Página 12 son diarios que tienen una clara línea editorial. Uno sabe La Nación a qué sectores representa, qué voces amplifica, Página 12 lo mismo. En cambio, Clarín siempre estuvo en ese segmento del medio, ¿no? Lo que decía Ana también en la confrontación con el gobierno anterior, pero que ya la había padecido Alfonsín, ¿no? Con lo de las tapas de Clarín y bueno, y Menem después, digamos, de la Rúa, todos lo padecieron en algún momento, las tapas de Clarín. Lo interesante del conflicto con el gobierno anterior fue que el gobierno anterior lo puso en la agenda pública como un actor político, que fue algo que al diario lo descolocó en su momento, porque claramente no pretendían
quedar ahí ubicados como un actor político. Ahora es como que, bueno, uno ya lo asume pero todavía en las radios se sigue fijando, digamos, la agenda se fija a partir del diario, y todavía hay gente que dice esto lo dijo Clarín. Entonces hay, digamos, es muy difícil esto de estar atentos todo el tiempo a la ideología del diario, sobre todo cuando, y también lo hacen en el canal de televisión y en Radio Mitre, esto de nosotros, los políticos, ¿no? Siempre con el de los políticos, nosotros, y ya no es el pueblo, es la gente. Entonces esos son pequeños desplazamientos que desde la ideología van queriendo informarnos algo, por lo menos, ¿no? Pero tenés toda la razón en tu atención, digamos, sobre eso, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Todavía tenemos 5 minutos antes que nos echen. Preguntas. A mí me parece también interesante. No sé si sirve de algo. No sé, pero... ¿Qué sé yo? Bueno, eso que vos planteás, por otro lado, a diferencia, digamos, de lo que son las editoriales de La Nación, o las opiniones, digamos, de La Nación, estas van cambiando, no son tan monolíticas, digamos, como es la línea por ahí que tiene La Nación, lo mismo que decía de página con respecto a algunas cosas, y también cómo va cambiando a lo largo de todo el periodo 2003, 2012, 2013, que es raro, y que me parece que ahí estaría buenísimo que cuentes un poco, que me parece que hay algo interesante que tiene que ver con esta dimensión que planteaba también Ana hace un tiempo, que digo, además de ser quienes están generando palabra pública, por el otro lado son empresas que en determinadas coyunturas te sueltan la mano. Bueno. Sí, un comentario nomás. Me acordé ahora, pero es difícil olvidar una etapa del 2005, en las elecciones legislativas, la etapa de una foto a toda la página, Cristina aplastó, Cristina con la bandera argentina atrás y el sol enmarcado en la cabeza, ¿no? Como etapa de Clarín, y ver todo lo que vino después, me parece interesante como esta lectura. Sí, primero Clarín, todo el periodo de 2003, cuando se inicia este segmento, es de apoyo al gobierno, sí, ya venía un apoyo a Duhalde, sí. Calculo que hasta la fusión de Cablevisión y Multicanal. Claro. Luego va girando, la bisagra es el conflicto del campo, digamos, de la 125. Ahí hay una bisagra de Clarín que ya se empieza a colocar enfrentado al gobierno, no de una manera desembosada, pero ahí empieza su giro, digamos. Calculo que ellos advirtieron que el ciclo político del kirchnerismo iba a caer y bueno, empezaron a despegarse, que es un poco el ciclo de Clarín como medio, ¿no? Primero apoyan, después se distancian y después por último golpean. El tema con Clarín, una vez también lo hablábamos con un amigo, es el hecho de que mientras cuando Clarín se inició con Noble, que es un proyecto del desarrollismo, los intereses del diario Clarín estaban de alguna manera unidos al futuro o al desarrollo industrial de la Argentina, ¿no? A medida que los tiempos van cambiando, Clarín va aprovechando oportunidades comerciales, se va diversificando, se va conformando lo que es hoy, que es un gran multimedios, con empresas en todos los rubros,
de la comunicación, quiero decir, ahí ya sus intereses no empiezan a ser no siguen siendo los mismos que los del país. Entonces le da cierta independencia y margen de maniobra frente a los gobiernos, digamos, cuando ahora del gobierno de Cambiemos también consiguió algo que es la fusión de Telefónica. Claro. Y ya en algunas tapas hay cierta confrontación con el gobierno. Es decir, cuando ellos obtienen lo máximo que pueden obtener de un ciclo político, luego golpean y buscan otro, ¿no? Pero es un comportamiento, me parece a mí, de las corporaciones del capitalismo tardío. La particularidad es que es una corporación de la comunicación. Entonces ellos, la corporación, la empresa, su métier es producir discurso. Entonces producen un discurso. Sí. Por lo mismo, por ejemplo. Sí, pero La Nación es siempre un diario. Sí, siempre es la tribuna de doctrina La Nación y siempre tiene una bajada en sentido vertical. Digo, yo le digo al gobierno lo que debería hacer, más vinculado al liberalismo argentino, no se despega mucho de ahí. Yo creo que Clarín sigue siendo el diario más vendido porque encuentra o la profundiza o la conserva esta manera de comunicarse que es muy eficaz. Es muy eficaz, no tenés que estar pensando para leer Clarín, por decirlo de una manera. Siempre hay que pensar, sí, pero vos podés leer Clarín y pensar que te estás informando. Y me parece que ese es el éxito. En página 12 tenés que conocer previamente la noticia, no es un diario informativo. Y La Nación, bueno, ya sabemos que en ciertos temas va a acompañar al gobierno que sea y en otros no. Clarín tiene esta cosa más llana, tiene una forma llana de comunicar. Y además que tiene el arrastre de que siempre fue el diario de los sectores medios, de los sectores profesionales, de los jóvenes, en fin. Entonces se va adaptando. Y sí, bueno, su éxito justamente y su poderío es que es el diario más vendido. TN está puesto en todas partes, en todo el país. En cualquier lugar. Estás con el prende y apaga, bueno, y todo eso, ahí hay una ideología. Lo que pasa es que, primero, no estás todo el tiempo pensando en la ideología de tu interlocutor o del periodista que está hablando y desgasta el ejercicio. Y hay gente que no se lo pregunta claramente. No sé, María, Ana. No sé, yo no soy, la verdad que no soy una experta en eso, puedo decir mi opinión. Por un lado sí pienso que es un diario más fácil, no necesita de que uno haga demasiado esfuerzo en los titulares. Muchas veces los titulares no dicen exactamente lo que la nota dice después. Digamos, eso hay un montonazo de ejemplos de ver que el título dice una cosa. Ahora hace poquito fue lo de San Cayetano, ¿no? Como que prácticamente no había gente que iba a San Cayetano y uno decía, bueno, entonces no andan pidiendo trabajo. Cuando vos leías la nota decía que no tenían plata para llegar a San Cayetano. O sea, y eso después no era referenciado, o sea, el título no referenciaba de ningún modo lo que la nota después explicitaba dentro, pero leer la nota implica del lector, de la lectora, un compromiso de otro tipo, que en los otros diarios te lo implica siempre. El diario vos lo podés leer así
desde cualquier lugar. A mí eso me parece. Y otra cosa que me parece que es importante, o yo siempre ando pensando en eso, es mucho más fácil comunicar cuando lo que estás comunicando es status quo, es lo que no hay que darle ninguna vuelta de tuerca, estás comunicando lo que querés que quede. Cuando vos estás haciendo una obligación al otro a pensar, a desarmar una trama, a decir esto que estás viendo, no sé si es lo que tenés que ver, habría que verlo desde otro lugar. Eso es más compleja la comunicación y es más complejo para el que lo recibe verlo. Es más efectivo el discurso. ¿Cómo? No, probablemente no. Uno va buscando distintas informaciones en los distintos diarios. Pero lo que digo es por qué es el más leído y probablemente por eso. Viene como muy masticado una cosa que es lo que hay, lo que está y lo que es fácil lo que es más cómodo. Para no ver, lo más cómodo es hacer lo que venís haciendo. Sí, lo que pasa es que yo no la escondo. Yo no escondo mi opinión, ni por qué elijo Clarín, ni el enfoque con el que voy a analizar el diario, ni lo que quiero encontrar o lo que voy a buscar. Yo no lo escondo. Yo lo que creo es que Clarín sí esconde. No, lo que presenta como una verdad. Se presenta como una verdad algo que es una mirada. Eso. A ver, yo no te puedo decir que miente. Ni que miente, ni que no miente. Digo, estructura un discurso, una discursividad con una cadena de sentido que yo, bueno, a lo largo del libro la analizo. Ahora, yo no te voy a decir que miente, porque no. Bueno, lean el libro. Pero digo, no, tampoco sé si es lo importante la respuesta categórica a esa pregunta. A mí lo que me parece válido es poder pensar desde la ideología que todos tenemos, desde las ideas que todos tenemos, pensar ciertos hechos que para mí están, es un medio de comunicación, pero está más vinculado al quehacer político. Y por eso tomo la categoría de ideología, que varios me dijeron, ¿por qué te metes en ese tema que es un lío? Y mi marco teórico sigue siendo un marco teórico que en un momento dije, esto está de moda, pero es un marco teórico marxista, podríamos decir, bastante clásico. Sin decir que la ideología es un invento para conformar a las personas, pero sigue siendo para mí una categoría válida de análisis, por eso además está ahí en el título, ¿no? Pero sí. La ideología no se evita aceptar cuando dice la verdad del otro. Una ideología no aceptar cuando dice la verdad. Cuando hay una ideología no se escucha cuando dice la verdad. Ahora cuando miente tiene razón. ¿Te doy a entender lo que te quiero decir? Sí, suponiendo que existe una verdad, claro. Sí, sería así. Mucha gente tiene razón en lo que dice. El tema con la ideología es que Eagleton lo dice, es que en general uno piensa que ideología es lo que tiene el otro, ¿no? Es muy graciosa esa frase. Tiene un libro que se llama ¿Qué es la ideología? Y dice, en general uno piensa que ideología es aquello que tienen los demás, no yo. Terry Eagleton. Entonces, eso me pareció interesante también para pensar Clarín. Cuando los editores de Clarín denuncian, escriben
contra la política, contra los políticos, cuando ellos mismos están haciendo política. Pero bueno, son las necesidades de la gente. Es ese mecanismo de solapamiento lo que es interesante de analizar. Más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que dice. Son como mecanismos de construcción de discurso, de alrededor de distintos temas, ¿no? Yo creo que ese discurso subjetivo que tiene Carril todos los años, de la lucha contra el kirchnerismo, tiene una orientación económica, se persigue a través de ese discurso, claro, el sentido económico. Ellos buscan a través de cada motivo una situación económica. Y es una verdad, ahora con el gobierno de Macri le dio la fusión, y ahora no le va a quedar nada más que pedirle a Macri, va a soltar la mano, como hizo con nosotros, Socio Radical, como hizo con Alfonsín, como hizo con Kirchner, y lo va a hacer, porque es un grupo económico que transforma la verdad en mentira para un objetivo económico. Es decir, los editores trabajan en un sentido, los editores trabajan en un sentido, deforman la verdad. El verdadero sentido del periodismo, ¿cuál es? Informar. ¿Cierto? Dar la noticia. Y estos te dan la noticia elaborada y castigan a la gente. Yo creo que castigan a la gente. Hoy son jueces de la Argentina. Son jueces de la Argentina. Ustedes lo verán todos los días. Hay gente que ha sido castigada en este momento en la Argentina sin juicio previo, sin sentencia, por información y la evaluación de los periodistas. Tenemos que cerrar porque viene la próxima presentación, pero bueno, hay pasillos. Sí, podemos seguir conversando afuera. Nada más volver a agradecerles vuestra presencia. ¿A dónde? ¿Allá? También se pueden firmar libros afuera, podemos buscar un... Avisar que están en el stand. En el stand de autores tandilenses, autores y autoras tandilenses, pueden ir a comprar el libro y el que lo tiene y la que lo tiene, Marina se lo firma, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Te pido disculpas, después paso. Dale. Ay, ¿puedo?